Hay historias que México nunca contó del todo, historias que el polvo cubrió, pero que siguen respirando bajo la tierra. No son leyendas, son hechos reales. Casos tan oscuros que incluso hoy, más de medio siglo después, el viento parece susurrar sus nombres. Entre expedientes amarillentos y testimonios que el miedo intentó borrar, se esconden las voces de víctimas, criminales y testigos que jamás volvieron a dormir igual. Cada historia que estás a punto de escuchar revela una verdad incómoda. En este país, el horror no siempre llega con máscaras. A veces viste uniforme, reza o sonríe. Estas no son simples crónicas del pasado, son heridas abiertas, ecos que aún caminan entre nosotros. Cada una guarda una advertencia, un fragmento del alma de un México que muchos prefieren no mirar de frente. Así que antes de seguir, apaga la luz y escucha con cuidado, porque lo que se oculta bajo la niebla no siempre quiere ser encontrado. Historia número 1. Las Hermanas del Silencio. Dicen que, en el Bajío mexicano, cuando la noche cae sin luna y el aire se espesa con olor a tierra húmeda, todavía se escuchan murmullos, susurros que parecen venir por debajo del suelo, como si alguien allá abajo intentara contar una historia que nadie quiso oír en vida. Una historia que comenzó hace más de medio siglo, entre los pueblos de Guanajuato y Jalisco. Una historia que aún hoy sigue helando la sangre. La historia de las Puquianchis. Las conocían como las hermanas González Valenzuela, Delfina, María de Jesús, María Luisa y otras cuya presencia se perdió entre rumores y expedientes amarillentos. A simple vista, parecían mujeres comunes, dueñas de cantinas, devotas y discretas, pero detrás de esas paredes encaladas y sonrisas medidas, escondían uno de los horrores más profundos del México del siglo XX. Todo comenzó en 1945, en tiempos donde la pobreza y el silencio mandaban. Ellas abrieron prostíbulos en San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón, prometiendo trabajos a mujeres jóvenes. Decían: ven con nosotras, aquí hay comida, techo y buena paga. Pero ninguna de las que cruzaban esas puertas volvía a salir igual. Algunas simplemente no volvían a salir. Las hermanas habían construido un negocio que se alimentaba del miedo. Cientos de mujeres fueron llevadas con engaño, explotadas, humilladas y rotas hasta el alma. Y cuando dejaban de ser útiles, desaparecían. El silencio lo cubría todo. El dinero compraba la vista gorda de los poderosos y el miedo hacia el resto. Durante casi 2 décadas, nadie se atrevió a preguntar. Los hombres del pueblo sabían, los policías sabían, incluso algunos curas sabían, pero nadie habló, porque en esos pueblos hablar era morir. Hay testimonios de mujeres que lograron escapar. Contaban que en la hacienda de las Puquianchis el aire olía siempre a cal viva y a humedad, que por las noches se escuchaban rezos, llantos ahogados y el arrastre de cubetas sobre el suelo, que Delfina, la mayor, tenía la mirada de quien no siente nada, y que María de Jesús, antes de castigar, hacía la señal de la cruz. Nadie sabe cuántas murieron. Los archivos hablan de docenas, pero quienes estuvieron ahí aseguran que fueron cientos. El imperio comenzó a derrumbarse en 1964, cuando una joven logró escapar y contar lo que había visto. Su testimonio llegó a oídos de un sacerdote y de ahí a las autoridades federales. Lo que siguió fue el descubrimiento de una pesadilla. En los patios traseros, los agentes empezaron a excavar. Primero hallaron ropa, luego huesos, luego cuerpos enteros, atados, envueltos en sábanas, con iniciales bordadas. El olor, decían los testigos, era algo que no podía olvidar, ni con los años. Y, sin embargo, lo más espeluznante no era la cantidad de cadáveres, sino la tranquilidad con la que ellas observaban. Cuando las arrestaron, Delfina no lloró. María de Jesús pidió un rosario, y ante el juez: ¿por qué lo hicieron? Ellas respondieron: era negocio, nada más. Esa frase
se convirtió en el epitafio del caso, en el símbolo de una época donde la vida humana valía menos que el silencio de un burdel. Los periódicos explotaron el escándalo. Las llamaron las Madames del Infierno, las Hermanas del Mal, las Poquianchis. Pero entre el morbo y el sensacionalismo se perdió lo más importante: la indiferencia colectiva. Porque las Poquianchis no actuaron solas. Detrás de ella hubo policías que miraron hacia otro lado, autoridades que recibieron dinero y una sociedad que prefirió no ver. Hoy, más de 60 años después, el eco del caso sigue flotando en el aire del Bajío. Algunos dicen que las tierras donde estuvieron sus casas siguen malditas, que al caer la noche se escuchan rezos entre las ruinas y que si te acercas demasiado puedes oír un suspiro, como el de una mujer que aún espera que alguien la libere. Otros simplemente prefieren no hablar del tema, como si nombrarlas fuera invocar algo que nunca se fue del todo. Las hermanas González Valenzuela murieron hace décadas, pero su historia sigue viva, en los archivos, en los susurros, en la sensación de que el mal no siempre grita, a veces reza. Así fue el caso de las Poquianchis, una historia real que no necesita fantasmas para ser aterradora, porque el horror más grande es el que los humanos son capaces de crear cuando el silencio se convierte en costumbre. Caso número 2. El chalequero. En el México del Porfiriato, la noche tenía un brillo distinto. Las luces eléctricas recién instaladas comenzaban a vencer la oscuridad. Los tranvías cruzaban la ciudad y los periódicos hablaban del progreso, la elegancia y la civilización. Pero en los barrios bajos, entre los canales y las sombras de la ciudad, había otra ciudad que respiraba. Una ciudad que olía a alcohol barato, a ropa mojada, a miseria. Y ahí fue, entre la Merced, la Soledad y la Viga, donde caminaba un hombre con chaleco oscuro y mirada fría. Un hombre que se convirtió en el primer asesino serial de México. Su nombre era Francisco Guerrero Pérez, pero todos lo llamaban el Chalequero. Nació alrededor de 1840, en una ciudad que crecía sin control. Un joven zapatero, que luego fue obrero, y después, nadie sabe. Solo que siempre vestía igual: camisa blanca, sombrero y un chaleco que jamás se quitaba, como si esa prenda fuera parte de su piel. Tenía modales suaves, sabía hablar con mujeres y conocía los laberintos de la ciudad como pocos. En las noches recorría los barrios más pobres, los callejones húmedos de la Merced, los lavaderos del Canal de la Viga, los solares donde las lavanderas y prostitutas trabajaban hasta el amanecer. Ahí las encontraba. Les ofrecía una copa, unas monedas, una sonrisa, y después simplemente desaparecían. Sus víctimas eran mujeres invisibles para la sociedad, lavanderas, vendedoras, trabajadoras del cuerpo. Las llevaba a zonas apartadas, las embriagaba y las asesinaba con una violencia que la prensa apenas podía describir. Los cuerpos aparecían flotando en el agua del canal o abandonados en los juncos. Los reporteros de El Monitor Republicano escribían con horror, pero también con morbo. Y el pueblo, que apenas aprendía la palabra asesino serial, comenzó a llamarlo el monstruo de la Viga. En esos años, la ciudad se dividía entre el esplendor del Porfiriato y la oscuridad de sus márgenes. Mientras los ricos celebraban los bailes en Palacio Nacional, en las orillas se acumulaban cuerpos sin nombre. Los crímenes se contaban en susurros, como si hablar de ellos atrajera la desgracia. Fue hasta 1888 cuando la policía lo atrapó. El cuerpo de una mujer apareció flotando cerca de su vivienda y los vecinos, cansados del miedo, lo delataron. Durante el interrogatorio, Francisco confesó varios asesinatos. Dijo que lo hacía en momentos de frenesí alcohólico. Pero detrás de esa excusa se escondía algo más profundo, una mente fría, acostumbrada a la muerte. El juez lo condenó a 20 años de prisión en la recién inaugurada
penitenciaria de Lecumberri, el temido Palacio Negro. Parecía el fin de su historia, pero no lo era. Pasaron los años, el mundo cambió, y en 1904, gracias a un indulto presidencial, Francisco Guerrero salió libre por buena conducta. La prensa lo había olvidado, la policía lo daba por viejo, casi inofensivo. Tenía más de 60 años, pero el mal no envejece. 4 años después, en 1908, una mujer apareció muerta en el mismo barrio donde todo había empezado. El cuerpo tenía las mismas marcas, la misma crueldad. La ciudad volvió a estremecerse, y cuando los agentes buscaron al culpable, se encontraron con un rostro conocido. El chalequero había vuelto. Lo arrestaron de nuevo, pero esta vez ya no había juicio que temer. Estaba enfermo, desfigurado por la sífilis y la demencia. Los médicos de Lecumberri anotaron en su expediente: trastorno mental severo, pérdida de la noción del tiempo y la realidad. Murió ahí mismo, el 13 de febrero de 1910, en una celda húmeda, a pocos meses del estallido de la Revolución Mexicana. Mientras el país despertaba, el primer asesino serial de su historia moría, olvidado entre los muros del Palacio Negro. Francisco Guerrero Pérez no fue un mito, fue un hombre de carne y hueso, hijo de una ciudad dividida entre el lujo y la miseria. Su caso marcó el nacimiento del crimen moderno en México y dio inicio a una nueva figura de prensa, el monstruo moral, un criminal que no mataba por hambre ni por celos, sino por impulso, por placer, por algo que ni la ciencia de su tiempo supo explicar. Décadas después, los cronistas rebautizaron como el caníbal de la Merced, mezclando leyendas con realidad. Pero los archivos de la UNAM y el Archivo General de la Nación son claros: no hubo canibalismo, ni rituales, ni pactos, solo un hombre, un chaleco y una ciudad que lo dejó actuar durante casi 30 años. A veces, cuando cae la noche en el centro histórico, los vigilantes dicen escuchar pasos que se alejan por los callejones húmedos de la viga, un sonido rítmico, pausado, como si alguien aún, con su chaleco puesto, siguiera caminando entre los ecos de una ciudad que ya no lo recuerda. Porque los fantasmas del pasado no siempre necesitan un rostro para seguir acechando. Caso número 3. El Palacio Negro. En el corazón de la Ciudad de México, detrás de muros grises y torres vigilantes, existe un lugar donde el tiempo no pasa. Solo se repite. Un lugar que fue diseñado para contener lo peor del ser humano y terminó devorando a muchos que jamás debieron estar ahí. Su nombre, el Palacio Negro de Lecumberri. Era 29 de septiembre de 1900. El Porfiriato presumía modernidad y orden, y entre los nuevos edificios del gobierno se inauguraba la joya del sistema penitenciario mexicano, una prisión modelo inspirada en la arquitectura panóptica europea, donde cada celda podía ser observada desde un solo punto central. Los periódicos de la época le llamaban la cárcel más moderna de América Latina, pero con los años ese título se tornó en ironía, porque Lecumberri se transformó pronto en lo contrario de lo que prometía, en un símbolo de progreso a un símbolo de horror. Desde su primer día, los internos supieron que aquel lugar tenía vida propia. Las celdas eran pequeñas, húmedas, y la oscuridad parecía morder la piel. Las noches se llenaban de gemidos, toses, rezos y gritos, que se perdían entre los pasillos circulares. Ahí convivieron asesinos, ladrones, rebeldes y poetas. Porque Lecumberri no solo encerró criminales, también encerró pensamientos. Durante el Porfiriato y más tarde durante los regímenes post-revolucionarios, cientos de presos políticos pasaron por sus celdas. Periodistas, líderes sindicales, estudiantes. El que se oponía terminaba aquí. El Palacio Negro, nadie salió intacto. Los guardias tenían un dicho: aquí se entra caminando y se sale en silencio. Entre los prisioneros hubo nombres que marcaron la historia. El asesino Francisco Guerrero, el chalequero, murió en esas celdas. El escritor José Revueltas
encontró aquí inspiración para su novela Los muros de agua, y durante la represión política del siglo XX, estudiantes del 68 y el 71 también fueron encerrados entre estos mismos muros, donde las torturas se camuflaban como interrogatorios. A veces, los reos decían que el edificio hablaba, que el viento arrastraba murmullos y que las puertas se abrían solas cuando alguien moría, que, en las noches frías, se escuchaba el tintineo de llaves moviéndose solas por los corredores. Quizá eran solo ecos, o tal vez eran recuerdos que Lecumberri nunca soltó. Después de más de 60 años de funcionamiento, el Palacio Negro ya no podía más. Las paredes estaban corroídas por la humedad, el aire olía a óxido y desesperanza. En 1976, las autoridades cerraron la prisión, y por primera vez en su historia, el silencio invadió sus pasillos. 4 años más tarde, en 1980, el edificio renació. El mismo lugar que había sido símbolo de castigo se convirtió en el guardián de la memoria nacional, el Archivo General de la Nación. Ahí se conservan hoy millones de documentos, desde cartas de independencia hasta expedientes de la Guerra Sucia, donde el Estado ocultó por años la represión y la desaparición de miles de personas. Y mientras los investigadores hojean esos archivos, algunos aseguran sentirlo. Una presencia, una vibración en el aire, como si cada hoja guardara no solo historia, sino también un alma. Hoy, cualquiera puede visitar Lecumberri, caminar por sus pasillos, mirar las celdas vacías, sentir el frío de su piedra. Pero basta cerrar los ojos para escuchar lo que aún vive ahí. Pasos, arrastrándose, suspiros, rezos. El Palacio Negro fue mucho más que una cárcel, fue una cicatriz, una advertencia de que lo que ocurre cuando la justicia se confunde con venganza. Y el poder olvida que detrás de cada número de preso hubo un nombre, un rostro y una historia. Lecumberri sigue de pie, convertido en archivo, pero debajo de sus cimientos hay algo que los documentos no pueden registrar, el eco de lo que nunca pudo salir. Si alguna vez visitas este edificio y escuchas un golpe seco detrás de una puerta cerrada, no te alarmes, quizá no sea nada, o quizá Lecumberri te está recordando que el paso y el pasado nunca pueden cerrarse del todo. Caso número 4. La noche de Tlatelolco. Era octubre de 1968. La ciudad brillaba con luces nuevas. Los preparativos de los Juegos Olímpicos mostraban un México moderno al mundo. Pero bajo ese brillo, otra tensión bullía. Estudiantes, maestros y ciudadanos que pedían democracia y libertad se encontraban en plazas y calles, reclamando un país distinto. Este encuentro llegó a su punto más trágico en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Esa tarde, miles se congregaron para un mitin. No buscaban violencia, buscaban ser escuchados. Pero la respuesta del Estado fue otra. Fuerzas policiales y militares rodearon la plaza y finalmente se abrió fuego contra la manifestación. Lo que empezó como una protesta se convirtió en una matanza. ¿Cuántas vidas se pagaron esa noche? Esa es una pregunta que aún duele. Las cifras oficiales iniciales minimizaron la tragedia. Investigaciones posteriores, testimonios y documentos han ofrecido rangos distintos, desde decenas hasta varios cientos de muertos y cientos de detenidos. El consenso histórico reconoce que hubo centenares de víctimas entre muertos y heridos, y detenciones masivas que marcaron la memoria del país. El contexto importa. La ciudad estaba a 10 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos. El gobierno buscaba una imagen de orden absoluto. Documentos desclasificados y testimonios señalan coordinación entre distintas corporaciones del Estado y la presencia de lo que muchos describen como provocadores y francotiradores en edificios circundantes. Elementos que, según varias investigaciones, contribuyeron a la escalada y a justificar el uso de la fuerza. Lo que vino después fue un choque de versiones. La prensa oficial
repitió la narrativa del orden restaurado. Otros cronistas, testigos y sobrevivientes documentaron otra realidad: cuerpos, sangre, detenciones sumarias y la sensación de que el Estado había decidido resolver un problema político con violencia letal. Las historias de aquella noche se multiplicaron. Relatos de familias que ya no supieron de sus hijos, de estudiantes desaparecidos, de calles barridas por el miedo. La memoria oficial y la memoria colectiva comenzaron entonces una lucha. Décadas más tarde, la apertura gradual de archivos y esfuerzo de memoria, memoriales, testimonios, comisiones e investigaciones académicas han ido contribuyendo a un relato más complejo, pero aún incompleto. Cada expediente abierto, cada archivo desclasificado, ha sido un fragmento que permite acercarnos a la verdad, aunque la herida sigue abierta. La masacre de Tlatelolco no fue solo un episodio de violencia, fue un punto de inflexión en la historia política y social de México. Tocó universidades, intelectuales, familias y al propio imaginario nacional. Generaciones han marcado y marchado para pedir memoria y justicia. La plaza y el memorial del 68 son hoy lugares donde el país intenta mirar lo que sucedió sin volver a ocultarlo. ¿Por qué importa recordar la noche de Tlatelolco? Porque guarda lecciones que van más allá de fechas y cifras. Habla de cómo los estados pueden normalizar la represión cuando la imagen pública pesa más que las vidas. Habla de la vulnerabilidad de quienes protestan y habla también del poder de la memoria para resistir el olvido. Recordar no es revivir el dolor por placer, es poner nombres, devolver la humanidad, buscar responsabilidades. Hoy, la Plaza de las Tres Culturas sigue ahí. Piedra, memoria y voces. Cada 2 de octubre, las marchas y los ofrendarios llenan el aire con consignas, flores y testimonios. Los jóvenes de ahora caminan por esas calles y escuchan una historia que les pertenece, la del derecho a disentir sin ser silenciados. Y en ese acto de recordar reside una promesa: que lo que pasó no se repita y que la verdad, aunque tardía, siempre sea buscada. Si alguna vez escuchaste un silencio pesado en Tlatelolco, pregúntate por qué duele tanto. Es la historia que aún no termina de contarse. Lo que escuchaste hoy es solo una parte del eco que aún resuena bajo la niebla. México guarda cientos de historias que esperan ser contadas, y muchas más duermen en cada rincón del mundo, esperando que alguien las recuerde. Si conoces algún caso o leyenda oscura de tu país, escríbela en los comentarios. Tal vez sea la próxima historia que se escuche aquí. Tu participación mantiene viva esta memoria colectiva, y cada comentario ayuda a que más personas descubran lo que el tiempo quiso enterrar. Apoya este video con un like, compártelo y suscríbete para que sigamos trayendo las voces que la historia intentó silenciar. Porque mientras alguien las escuche, la niebla nunca podrá cubrirlo todo.